al canal de YouTube. Si quieren tomar apuntes, así ya se lo sacan de encima, lo pueden hacer, o si quieren escuchar ahora y después tomar apuntes, total, esta clase la vamos a evaluar más adelante. Bien, pero va a ser la tarea que voy a estar dejando, en parte, presentar los apuntes de esta clase para esta semana, la semana que viene. Para que la entreguen la semana que viene. ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema de la evaluación? Bien, igualmente, ya les digo, el video lo voy a subir, así que lo van a poder ver. Y el jueves, antes de la evaluación, voy a estar dándole todas las indicaciones. Bien, vamos al tema de hoy, que era los climas de la Argentina. ¿Sí? El tema siguiente, el que sigue al tema del relieve, son los diferentes climas de la Argentina. Y acá lo que vemos en imagen, aparte de esta cara fea que tengo yo, es la imagen del mapa de climas que hay en nuestro país. Ya habíamos dicho anteriormente, nuestro país es un país que tiene una gran diversidad climática, tiene casi todos los climas que hay en el mundo. Fíjense, cada uno de esos colores que se ven ahí en el mapa es un clima diferente. ¿Está? Es decir, nuestro país tiene una gran variedad de climas. Pero primero, antes de pasar al punto de los climas, quiero agarrar y indicarles cuál es la diferencia, porque es muy común que nos confundamos entre clima y tiempo, que son dos conceptos que a veces se confunden. Yo les puedo preguntar cómo está el clima y muchos compañeros me pueden decir, y bueno, ahora el clima está lluvioso, y resulta que ese no es el clima, ese es el tiempo. Entonces, ¿la diferencia cuál es entre uno y otro? La diferencia es que el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Si yo les pregunto cómo está el tiempo, ¿está claro? Se los estoy preguntando ahora. ¿Cómo está el tiempo? Está lluvioso, está nublado. O les puedo preguntar, ¿cómo estuvo el tiempo ayer? Bueno, ayer el tiempo estuvo parcialmente nublado, hubo momentos que estuvo soleado, el tiempo está ventoso, el tiempo está frío, o cálido, o con neblinas. Ese es el tiempo, el estado de la atmósfera en un momento determinado. Cambia, constantemente el tiempo está cambiando. Mañana seguramente no va a estar el tiempo igual exactamente como está hoy. Por ahí ahora está con lloviznas el tiempo, mañana tal vez esté con lluvias abundantes, o tal vez esté despejado. Habría que ver el pronóstico para saber cómo va a estar el tiempo mañana. ¿Quiénes estudian el tiempo atmosférico? ¿Quiénes estudian el clima? Los meteorólogos, los climatólogos, la ciencia que estudia los fenómenos meteorológicos es la meteorología, ¿sí? La climatología. ¿Y cuál es la diferencia con el clima entre tiempos? Si el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento determinado, el clima es el estado, el promedio del tiempo en una región determinada. Es decir,
durante un año se toman los diferentes tiempos de cada día y se hace un promedio. Entonces, si yo preguntara cómo es el clima de Buenos Aires, el clima es templado. ¿Cómo es el clima en Misiones? El clima es subtropical. ¿Cómo es el clima en la Patagonia? Es desértico frío, árido frío. ¿Cómo es el clima en Córdoba? Templado continental. Es decir, el tiempo, el estado de la atmósfera en un momento determinado. El clima es el promedio del tiempo en una región, ¿sí? Es decir, esa región va a tener ciertas características climáticas. ¿Está? Por ejemplo, inviernos, Buenos Aires, inviernos fríos, muy fríos, y veranos muy cálidos. En cambio, Misiones, el tipo de clima subtropical, tiene veranos muy cálidos, pero los inviernos son suaves, no son fríos. Esa es la diferencia entre tiempo y clima. Bien, ahora, ¿cómo hacen los meteorólogos para saber cómo es el clima de un lugar? ¿Qué características tiene el clima de un lugar? Bien, los meteorólogos van a centrar su atención en lo que se conoce como elementos del clima. Elementos del clima. Para saber el clima de un lugar hay que estudiar, hay que saber ciertos elementos que tiene el clima. ¿Y cuáles son esos elementos? El más importante de todos es la temperatura. Es decir, ¿qué estudian muchísimo los meteorólogos para saber el clima de un lugar? La temperatura. Tienen que tomar la temperatura todos los días del año. ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es el grado de calor o frío que tiene la atmósfera, ¿sí? ¿Y con qué se mide? Se mide con un termómetro. En nuestro país, ese termómetro está graduado en grados Celsius. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que su graduación es en grados Fahrenheit, que no es la misma que la nuestra, ¿sí? Casi todos los países del mundo tienen un clima, miden la temperatura en grados Celsius. Algunos lo hacen en grados Fahrenheit. Bien. Entonces, la temperatura es el grado de calor o frío que hay en la atmósfera. Un día, el tiempo puede estar frío porque la temperatura está baja en el termómetro, o el día puede estar cálido porque la temperatura del aire es elevada. Otro elemento que estudian los meteorólogos para saber el clima de un lugar es la humedad. ¿Qué es la humedad atmosférica? Es la cantidad de agua que hay en la atmósfera. Por ejemplo, ahora la atmósfera tiene 100% de humedad. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Y cuando llueve, el aire tiene 100% de humedad. ¿Sí? ¿Con qué se mide la humedad? Con un aparato que se llama higrómetro. Y es muy importante la humedad para saber si el día está pesado, si está liviano. Los meteorólogos estudian muchísimo eso porque hay días que por ahí nos sentimos realmente mal y justamente es porque el aire está cargado con mucha humedad, ¿sí? Otro elemento del clima que está aquí en la imagen, aquí debajo de la imagen, vamos a ver un gallito. Está ese gallito que suele estar en algunas casas, nos indica la dirección del viento. Es muy importante para los meteorólogos saber de dónde viene el viento, porque dependiendo de dónde venga el viento, es si va a traer humedad, si va a ser un viento seco, si va a ser un viento cálido, si va a ser un viento frío.
Por ejemplo, en nuestro país, si el viento viene del norte, es un viento cálido. Si el viento viene del sur, es un viento frío. ¿Por qué si viene del norte es un viento cálido? Porque viene cerca del Ecuador. Y en el Ecuador hace más calor. ¿Por qué frío si viene del sur? Porque viene del polo. Y en el polo hace más frío. Si viene del océano, va a traer humedad. Ahora, si viene del oeste, va a ser un viento seco. Es decir, es muy importante para los meteorólogos saber de dónde proviene el viento para saber si va a llover, no va a llover, si va a estar frío, si va a estar cálido, etc. Ahí en esa imagen, debajo del gallito, hay unas cazoletas que giran. Ahí no se ve, por supuesto, porque es una imagen estática, pero esas cazoletas giran y lo que me indican es la velocidad del viento. También es algo muy importante para los meteorólogos estudiar la velocidad del viento, porque saber la velocidad, conocer la velocidad del viento, es saber en qué tiempo va a llegar. Si el aire viene del sur a tanta velocidad, bueno, va a ser tantos kilómetros por hora, llegará a esta zona a tal hora. Así se hacen los pronósticos del tiempo. Entonces, otro elemento muy importante es la fuerza y dirección del viento, la velocidad y dirección del viento. Otro elemento que estudian los meteorólogos para saber el clima es la presión atmosférica. Este otro reloj que tenemos aquí en la imagen, nos indica la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión? Es el peso que tiene el aire o que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. No todos los días la atmósfera pesa lo mismo. Hay días que la atmósfera está más pesada y hay días que la atmósfera está más liviana. Va a estar en estrecha relación con la temperatura y la humedad. ¿Con qué se mide la presión? Con un barómetro. Y la presión nos indica si el tiempo va a cambiar o va a seguir igual. Cuando la presión baja, el tiempo se va a poner feo, va a cambiar. ¿Sí? Bien, y el último elemento del clima que nos muestra la imagen son las precipitaciones. Las precipitaciones es la caída de agua, está claro, es cuando el agua se precipita, cae, y lo puede hacer de diferentes formas. El agua puede caer en forma de lluvia, se puede precipitar en forma de lluvia, se puede precipitar en forma de nieve, se puede precipitar en forma de rocío, de escarcha, de helada, en forma de neblina también, o niebla. Después va a haber una actividad en la tarea que ustedes van a tener que ver cuáles son esas diferencias. ¿Y con qué se miden las precipitaciones? Las precipitaciones se miden con un aparato que se llama pluviómetro. Cada vez que llueve, cada vez que cae una nevada, etc., los meteorólogos van a este aparato y miden cuánta agua cayó ese día. Bien, esos son los diferentes elementos del clima. Entonces, comenzando por el más importante, la temperatura, la humedad, la presión, la velocidad y dirección del viento, y por último, las precipitaciones. Bien, son 5 entonces los elementos del clima que el meteorólogo debe estudiar para saber cómo es el clima de un lugar. Y para anotarlo y llevar un control de esos elementos que estudia, el meteorólogo confecciona un gráfico llamado climograma. Este gráfico que vemos acá es un climograma. Es un gráfico que está dividido en 12 partes, cada parte por cada mes que tiene el año, ¿sí? Donde nos va a mostrar
la cantidad de agua que cae durante el año, la cantidad de precipitaciones que hubo durante el año y la temperatura que hubo durante el año. En la parte inferior vemos los diferentes meses, la E de enero, febrero, marzo, abril, bien la división de cada uno. Y el gráfico va a estar formado por barras, esas barras celestes que ustedes están viendo, es la cantidad de agua que cayó durante, por ejemplo, el primer mes de enero. ¿Sí? Durante el primer mes de enero cayeron tantos milímetros de agua. En el mes de febrero, tantos otros milímetros. Y luego ellos lo que hacen es sumar la cantidad de agua que cayó durante el año y establecer si es un lugar donde llueve mucho o llueve poco. Si es un lugar que llueve mucho, seguramente es un lugar húmedo. Si llueve poco, seguramente es un lugar árido o semiárido, depende. Lo otro que nos muestra el gráfico es la marcha de la temperatura. Y vamos a ver cada uno de esos puntitos rojos es el promedio mensual de la temperatura. Es decir, ¿qué hicieron los meteorólogos durante el mes de febrero, durante el mes de enero, por ejemplo? Tomaron la temperatura todos los días y luego sacaron el promedio y en el mes de enero, en este lugar que no sabemos cuál es, la temperatura promedio del mes de enero es de 1 grado centígrado, es decir, muy frío. En febrero, 0 grados. En marzo ya tenemos casi 3 grados bajo cero de promedio. Nos está indicando que es un lugar donde hace mucho frío y donde llueve bastante. Fíjense, al costado donde está el termómetro, dice que la temperatura media anual es de menos 5 grados casi, 4,9 grados centígrados. Es decir, durante el año la temperatura promedio es 5 grados bajo cero. Este climograma pertenece a la Antártida. En este lugar de la Antártida, casi todos los meses el promedio es 5 grados bajo cero. Esto es lo que confeccionan los climatólogos para saber también qué tipo de clima hay en un lugar. Pero también tienen que tener en cuenta los meteorólogos diferentes factores. Esperen que me queda sin admitir. Había gente para admitir, ¿no? Bien. Como les decía, los meteorólogos para poder conocer el clima, aparte de estudiar estos elementos y confeccionar este climograma, tienen que tener en cuenta algunos factores que influyen en la distribución del clima. Vuelvo al mapa. Como verán, en el norte voy a tener diferentes tipos de climas. Son climas cálidos, la mayoría, pero hay un clima que es frío. El que está cerca de Jujuy, en Salta, es un clima frío. Si me voy a Buenos Aires, los climas en el centro del país, la mayoría son templados. Pero si me voy cerca de Chile, en nuestro país cerca de la cordillera, los climas son fríos o son áridos. ¿Por qué ocurre esto? Porque es importante conocer los climas que hay, los elementos del clima, pero tengo que conocer qué factores influyen en la distribución del clima. Y el primer factor y el más importante de todos
es el factor de la latitud. Factor de la latitud. ¿Qué nos dice el factor de la latitud? Que, esperen que admito ahí a Zíngaro, bien. ¿Qué nos dice el factor de la latitud? Que cerca del Ecuador hace mucho calor, pero a medida que yo me alejo del Ecuador, hace más frío. ¿Por qué ocurre esto? Si miramos la imagen, vamos a ver que en la zona del Ecuador, los rayos del sol caen en forma directa, en forma perpendicular. Es decir, los rayos solares cerca del Ecuador tienen mayor intensidad, mayor fuerza. Por eso, si voy a Colombia, a Ecuador, a Brasil, hace mucho más calor, porque está en una zona ecuatorial, y en esa zona ecuatorial los rayos caen más directamente. Pero a medida que yo me alejo del Ecuador, los rayos ya no caen de forma vertical, de forma perpendicular, caen de forma inclinada, caen con menos fuerza, con menos intensidad. Por eso es que a medida que me alejo del Ecuador, la temperatura disminuye. Por eso, en la zona de los polos, hace mucho más frío. ¿Por qué? Porque estoy mucho más lejos del Ecuador. Y esto que vemos en la imagen no está del todo correcto, porque ahí la imagen me muestra a la Tierra en forma esférica. Ya sabemos que la Tierra no es una esfera, está claro, tiene una forma un poco ovalada, y me dice que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, voy a llegar hasta donde llegue. Y aparte que la Tierra tiene una inclinación. Esta imagen que vemos acá nos muestra a la Tierra con el eje inclinado. El eje está inclinado 23 grados, y eso hace que, mientras en un hemisferio, el sur, por ejemplo aquí en la imagen, el hemisferio sur está más iluminado por el sol que el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio sur es verano, mientras que en el hemisferio norte es invierno. ¿Sí? Cuando la Tierra da media vuelta alrededor del Sol, esto se va a invertir. Es decir, en el hemisferio norte va a ser verano y en el hemisferio sur va a ser invierno. Pero siempre en el Ecuador va a ser calor porque los rayos caen de forma perpendicular. Este es el factor más importante y es el que hace que en nuestro país, en el norte, encontremos los climas cálidos. Si me alejo hacia el centro, los climas son templados, y si me alejo más del Ecuador, al sur de la Argentina, los climas van a ser más fríos. Bien, este es el factor más importante, pero hay otros factores que contrarrestan al factor de la latitud. Otro factor que contrarresta al factor de la latitud es la altitud, el factor de la altitud. Yo puedo estar cerca del Ecuador y tendría que hacer calor, pero resulta que hay lugares como Jujuy, les decía hoy, que si bien está más cerca del Ecuador que Buenos Aires, hace mucho más frío. ¿Y por qué? Porque a medida que yo asciendo en altura, la temperatura disminuye. ¿Por qué sucede esto? Porque el aire tiene la característica que es diáfana, y el sol no calienta el aire. ¿Quién calienta el aire? La superficie de la Tierra. Por eso, a medida que yo me alejo de la superficie terrestre, el aire se va enfriando. Por eso es que en los picos de las montañas puedo encontrar nieves que no se derriten nunca, porque hace mucho frío. ¿Por qué cada vez que asciendo una montaña, a medida que voy subiendo hace más frío?
porque me voy alejando de la superficie terrestre. Ese es el factor de la altitud, y que contrarresta en algunos lugares al factor de la latitud. Como les decía, yo puedo estar en Ecuador, yo puedo estar en Ecuador, en justo donde está el Ecuador, pero si subo una montaña, lo más probable es que el clima ahí arriba sea frío, por más cerca del Ecuador que esté. ¿Por qué? Porque he ascendido muchísimo en altura. Otro de los factores que influye en la distribución de los climas es la cercanía al mar. Todo lugar, todo país, todo lugar que está cercano al mar, toda ciudad que está cercano al mar, tiene climas suaves, más benignos, y por lo general suelen ser más húmedos. En cambio, si yo me alejo del mar, el clima es más extremo. Por ejemplo, yo puedo estar en Montevideo, en Uruguay, y el clima, en Montevideo es muy suave, no va a tener inviernos tan bruscos, no va a tener veranos tan calurosos, porque está cerca del mar. Pero si yo me alejo hacia el centro del continente, por ejemplo, me voy a Córdoba, y en Córdoba me voy a encontrar con que el clima durante el verano es muy cálido y durante el invierno es muy frío. ¿Por qué? Porque está alejado del mar. Y el último elemento del clima que estudian los meteorólogos para saber, para tener en cuenta el clima de un lugar, es la dirección del viento. ¿De dónde viene el viento? Si el viento viene como les decía hoy, si el viento viene del océano, traerá humedad. Aquí vemos en esta imagen cómo el viento viene cargado de humedad y hay bosques, pero cuando pasa al otro lado de las montañas, se queda sin humedad y pasa como un aire seco y la zona es árida. En esta otra imagen, lo que sucede en la Patagonia es que el aire viene predominantemente de Chile, viene cargado con mucha humedad, pero queda en el lado chileno y poca es la humedad que pasa al otro lado. Por eso la Patagonia es un desierto. ¿Sí? Hasta acá explicamos qué es el clima, su diferencia con el tiempo atmosférico, los elementos del clima y los factores que influyen en la distribución del clima. Esto lo vamos a estar tomando más adelante. Yo lo que les voy a pedir como actividad es que suban los apuntes de esta clase, que la voy a subir al canal de YouTube, y alguna pequeña actividad más cortita, porque tienen la prueba el día viernes. Bien, les vuelvo a repetir, voy a estar dejando todo el día jueves las características de la prueba y todo, para que ustedes lo vean. Y hasta aquí la clase. ¿Hay alguna pregunta? Ahora los dejo que hablen ustedes, porque yo ya tengo la garganta seca. Díganme. No, profe, ninguna pregunta. ¿Nada? ¿Se escuchó bien? Sí, ¿Se vio ¿se bien? entendió? Sí, se entendió, Sí. profe. Bueno, me alegro. Gracias a ustedes, gracias a la mayoría que tuvieron las cámaras encendidas, que los pude ver. Veo por lo menos caras y no pantallas negras. Por supuesto que esto, como yo grabo todo, queda todo y después sumaré puntos. Muy, pero muy bien. Gracias a todos. Subo esto a internet hoy, seguramente, y les dejo la actividad. Y vayan estudiando para la evaluación del día viernes, que no va a ser fácil, pero si no saben, si no vieron nada, están muertos, porque tienen 1 minuto para contestar cada una de las preguntas. ¿Sí? Bien, nos estamos viendo, chicos. Suerte y muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de semana también para usted. Gracias, muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Muy bien.